tema de la fertilización del cultivo de tomate. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para hacerles la presentación. Ya tienes el permiso, puedes compartir pantalla. Ok, a mi compañero, mi nombre es Richard Chelmaré, es el Fertilizer. Smart Fertilizer es una empresa dedicada a la gestión de planes de fertilización teniendo en cuenta agricultura de precisión. Entonces, hoy en un mercado globalizado donde debe ser debe producir mejor para ser rentables en un mercado globalizado. Nuestra presentación básicamente de para a la precisión. Es decir, de años de investigación determinó que los rendimientos corresponden o los fertilizantes son responsables hasta del por ciento de los cultivos a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que tienen un rubro altísimo a la hora de en la fertilización y en el natural que estamos viendo. Estamos viendo que básicamente estamos trabajando, la mayoría de agricultores trabajamos con conjeturas. Entonces, cuando no tenemos una óptima fertilización, pues vamos a tener cuatro panoramas en nuestro cultivo, como lo vemos acá, que es tener una disminución del rendimiento porque aplicamos menos de las dosis del fertilizante que necesitamos. El panorama B, que es una óptima fertilización, donde tenemos una curva que tiene tanto en el rendimiento como en el costo de nuestra fertilización. Y como lo es C y D, donde un desperdicio económico, reducción, muy claro, quiero hacer mucho énfasis. Aquí tenemos que dejar la cultura de si hagamos más, voy a obtener más. No, por el contrario, una reducción del rendimiento y un factor muy importante es la contaminación de aguas y suelos. En cultura tenemos hablar como clima, precios de los insumos, demanda del mercado, fluctuación de la divisa, disponibilidad de agua, tipo y calidad de suelo y plagas y enfermedades. Pero tenemos factores que sí se pueden controlar, como el manejo de la fertilización. Hoy en día, como les venía comentando, la fertilización tradicional, la mayoría de los sectores están utilizando tradicionales, prueba y recomendaciones con la proporción de los costos de la fertilización. Pesticidas, como ustedes ven, en maíz tenemos hasta un 33%, papa tenemos un 29%, algodón un 24%. Como les venía comentando, el rubro de utilización a la hora de mirar mi análisis. ¿Cómo funciona el buffer? Creamos un campo, ingresamos, introducimos que tenemos en nuestro cultivo y el algoritmo el mejor reporte de fertilización posible. Básicamente,
información para poder obtener los rendimientos. Es muy importante y yo hago mucho énfasis en que debemos tener análisis de suelo para conocer cómo se encuentra nuestra situación real y no hacer fertilizaciones con estimaciones. Por ejemplo, este es un caso de un análisis de suelo, un invernadero, básicamente tres de irrigación, donde observamos, tenemos una cantidad de elementos en niveles excesivos. ¿Por qué se tomó la decisión? Que se estaba viendo una disminución en el rendimiento, tener plantas de 7, 8 kilogramos por ciclo a tener plantas de 2 y 3 kilogramos. Entonces, el cliente empezó a revisar qué era lo que estaba. Y lo primero que hizo, la primera recomendación que se le hizo fue armar un análisis de tejido, un análisis de suelo. Hoy, esta información y basándonos en esta información fue que empezó de cómo se iba a manejar la fertilización en el terreno. Importante, cuando estamos trabajando tomate y sobre todo cuando trabajamos invernadero, es muy importante que mandemos a hacer el análisis. Sabemos que tenemos ciertos contenidos de nutrientes del suelo, los cuales nos los da el análisis de suelo, pero por lo de riego. Es más, no tenemos claro cuántos litros por día o cuántos litros estamos aplicando por etapa fenológica y mucho más en la cantidad de total de cultivo. Me encuentro con muchos agricultores, ellos hacen riegos por minutos, más no por cantidad, por planta o por área red. Porque cuando un análisis de agua, esta agua tiene contenidos de nutrientes que nos está haciendo algún tipo de aporte de fertilización activo, aparte de los nutrientes que tenemos en el suelo y aparte de los nutrientes que estamos aportando. Por ejemplo, para este caso podemos ver que tenemos ciertos contenidos interesantes como 12 partes por millón de magnesio, tenemos 4.2 partes por millón de calcio, entonces vamos a tener algún tipo de aporte nutricional. Nos hemos encontrado casos, por ejemplo, en México, donde vamos a tener hasta 50 partes por millón. Un cliente que hace riegos o en todo su ciclo utiliza aproximadamente 100 litros cúbicos, pues está haciendo unos aportes importantes y a la hora de generar la recomendación de campo, pues vamos a hacer aportes muy pequeños en nuestra irrigación. Información importante. Bueno, para tomate es complicado. De ciclo corto en Colombia, hay otras partes de Europa donde son plantas de ciclo anual o bianual por ciertas condiciones de manejo. Sin embargo, pues también es recomendable hacer test de los animales para poder en campo y poder rendimiento. Pero la información que debemos tener clara son los niveles de extracción. Aquí básicamente estamos viendo los niveles de extracción en kilogramos en las diferentes etapas del cultivo del tomate, una, eh, un rendimiento de 240 toneladas por hectárea. Como ustedes tenemos muy claro o definir las opciones de los estados fenológicos y asimismo el contenido en kilogramos por hectárea de cada uno de los elementos. Continuación hasta que finalizamos la cosecha de nuestro cultivo. Importante que tenemos a la mano es información satelital. ¿Por qué estamos? Porque con esta información pues, podemos tener bastante información. Por ejemplo, cómo está la salud de la planta, cómo están los contenidos de nitrógeno dentro de la planta, o si estamos teniendo zonas de sequía o zonas donde no se está haciendo una distribución uniforme del riego, o donde
si de pronto tenemos algún tipo de ataque de plagas y enfermedades. Entonces, con esta nueva tecnología podemos hacer ese tipo de seguimientos. Adicional a esta, también es importante tener a la mano ciertos equipos que nos ayudan con la medición de la meteorología de pues de la finca, de las condiciones del terreno donde tengo mi explotación y ciertos equipos con los cuales voy a poder estar haciendo testeo de los diferentes contenidos nutricionales de mi in situ, en campo. Entonces, tipos de fertilizaciones realmente eh, Colombia y a nivel del mundo, pues encontramos de todo. Desde fertilización gráfica, donde simplemente realizamos aplicaciones granuladas, 3, 4, 5 en el ciclo, y utilizamos la cita de riego solo para agua, o en el mejor de los casos, donde trabajamos temas de fertirrigación, con lo cual lo que hacemos es aplicar los fertilizantes hidrosolubles a través del sistema de riego. También ten en cuenta que no solo lo podemos usar para aplicar fertilizantes, sino podemos hacer aplicaciones de algunos productos, ya sean biológicos, sean agroquímicos, pero pues todo buscando en mejorar la uniformidad de la aplicación y disminuir los costos de producción, disminuyendo la mano de obra en nuestros cultivos. Cuando hablamos de fertilización, se imagina un tipo de equipo de riego altamente sofisticado como lo vemos en la foto, pero realmente será lo ideal tener este tipo de tecnologías donde tenemos donde tenemos inyectores que se manejan eh, a través de válvulas que abren o cierran los diferentes módulos de riego en mi cultivo. Sin embargo, no necesariamente tengo que tener este. Aquí les voy a dar muestras de productores que tienen sistemas de inyección sencillos y a la izquierda una inyección por Venturi, un solo Venturi con un pequeño filtrado. Y a la derecha tenemos una motobomba, una caneca donde el agricultor pues hace la preparación de su fertilizante y realiza la inyección de riego. ¿Cuál es la diferencia? Que la opción derecha pues, vamos a tener un desde de la bomba por el tema de corrosión de las espoletas de la motobomba por el contenido de sales. No quiere decir que poder hacer fertilización de este equipo modificado. Lo importante es, pues obviamente, hacer la instalación de las cintas de riego. Personalmente, la malla para control de mal, al estar haciendo y con riego, lo que genera hoy es un alto contenido nutricional y pues obviamente las malezas van a tender a ser más agua inútil, pues vamos a tener bastantes problemas de malezas en nuestro cultivo. Importante siempre el cultivo no quiere decir que estamos haciendo una fuerte regazo, estemos estar mirando el desarrollo, mirando la distancia entre nudos, mirando si realmente estamos obteniendo el cuajamiento de ese, estamos teniendo pues cuajamientos bastante pobres y importantísimo el tema de opción de llenado. Entonces siempre tenemos que estar haciendo los monitoreos de los pisos de producción y más o menos hacer un estimado del rendimiento esperado. Es lo que calculamos. Aquí les quiero decir una tabla de compatibilidad de fertilizantes porque ¿qué he visto yo en la parte de campo? Por lo regular los están haciendo aplicaciones, una, dos o tres aplicaciones por semana, en el mejor de los casos, y están haciendo unas mezclas, las cuales pues algunos están siendo ineficientes. ¿Por qué? Porque simplemente los fertilizantes tienen compatibilidades de acuerdo a sus contenidos. Si hacen compatibles, muchas veces no las pueden ver. Realmente estamos buscando fertilizantes pues bloqueados por diferentes características.
tener en cuenta. Los resultados de los diferentes análisis hacemos mucho énfasis en que deben dejar de hacer conjeturas y pasar a manejar niveles de extracción cultivo. Debemos manejar información satelital, tener en cuenta la frecuencia de fertirrigación. Personalmente recomiendo hacer fertirrigaciones diarias, incluso haciendo separación de los nutrientes, a menos que tengamos algún tipo de sinergia y debamos hacer mezclas por movilidad en el suelo o movilidad en la planta. Tener muy en tener en cuenta que la planta se esté comportando como yo lo deseo. Y importantísimo, la sanidad del cultivo. Recuerden que los rendimientos dependen del, del tipo de que yo haga en mi plantación. Solamente fertilización, sino bioestimulación, control de hongos e insectos, manejo de labores culturales, en fin. Entonces, básicamente, ya aquí terminamos la presentación. Lo que vamos a hacer, si ustedes quieren, es hacer un plan de fertirrigación de tomate en nuestra plataforma. Ya ustedes toman la decisión y me cuentan cómo vamos a proceder. Perfecto, mil gracias por la intervención. Bueno, en este momento el chat se encuentra activo y tienen preguntas o si requieren que les active el micrófono para poder interactuar con Michelle y le hagan las preguntas, ¿vale? Bueno, Aquí nos hacen una pregunta, Diego Bernardo, que qué costo tiene el programa. y diputados de acuerdo a las necesidades. Pues, manejamos que se llama Impact, donde usted de libras esterlinas y obtiene un plan de fertilización. Básicamente viene diseñado para agricultores pequeños, los cuales no manejan mucha información. Y de ahí en adelante tenemos diferentes planes desde Smart ETSAT, que tiene un costo de 220 libras esterlinas y el cual pues tiene una amplia gama de funciones como por ejemplo área ilimitada, 50 fertilización, acceso al y están en base de datos, soporte técnico y básicamente eso es lo que ofrecemos. Ustedes les voy a hacer una acción baja, cómo llegamos a un resultado rápidamente en 5 minutos. Recomiendo que vean cómo es que se comporta el software y basado en el cultivo de todo. Perfecto. Orlando nos dice que sería bueno ver el ejemplo que tú tienes para mostrarlo. Listo. Ok, entonces ya vamos a hacer la plataforma. Smart Fertilizer es una plataforma, sí, o quiere decir que ustedes al ingresar, ustedes entran a la página, cogen la mejor opción que se adapte pues a su explotación y hacen el pago, se crea un electrónico donde ustedes van a ver un usuario, contraseña. Entonces, lo primero que nos encontramos en Smart Fertilizer es una vista básica del mundo donde podemos dibujar o diseñar un plan de fertilización en cualquier parte. También pueden ver pues diferentes opciones como análisis de campo, donde tenemos diferentes tipos
análisis tanto de suelo, por ejemplo, revisamos este donde tenemos toda la información, básicamente profundidad de capa, temperatura, capacidad de cambio catónico, densidad, conductividad eléctrica. Tenemos la interpretación para cada uno de los nutrientes. En la parte de abajo pues, tenemos un gráfico de suficiencia. También tenemos los análisis de agua. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y por qué el análisis de agua tiene una interpretación? Y pues, el tema es simple. ¿Por qué no tiene una interpretación? Porque básicamente la interpretación metros cúbicos a la cantidad de agua que yo aplique en mi cultivo. Entonces, esto es una interpretación que obtenemos cuando el algoritmo nos entrega ya los valores ajustados. Y tenemos también análisis de tejidos, básicamente, y todas las tecnologías disponibles de tejidos. El año pasado salió una tecnología que se llama análisis SAT. Básicamente es análisis haciendo interpretaciones en tejido, en tallos o hojas, sino están haciendo interpretaciones ya directamente en savia. Igual al análisis de suelo tenemos la gráfica de suficiencia y pues toda la interpretación de los análisis. Luego tenemos la sección de programas de fertilización. Aquí es donde está toda la información, todos los planes de fertilización que nosotros vamos realizando en cada una de nuestras explotaciones. Mis informes, pues básicamente es un panel donde tenemos una información de lo que se ha hecho en el software. Luego tenemos los niveles de extracción de más de 250 cultivos. Adicional a esto, tenemos una opción y es que, por ejemplo, si yo conozco muy bien mi cultivo, tengo muy clara el comportamiento de mi cultivo y necesito diseñar un cultivo de información, pues simplemente puedo diseñarlo de acuerdo a cada uno de los cultivos. También tenemos la selección donde tenemos una base genérica de fertilizantes a nivel mundial. Sin embargo, también tenemos la opción de añadir fertilizantes comerciales, los cuales pues nos gusten o queramos trabajar. La sección de laboratorios básicamente es un listado de laboratorios a nivel mundial donde simplemente seleccionamos, ingresamos el laboratorio y ya tenemos las metodologías de extracción y tenemos las unidades en que vienen expresados los análisis. Aquí élite, donde básicamente podemos ver lo que les comentaba a nivel satelital, como el estado de la planta, zona y humedad. Entonces vamos a proceder a ejercer a mapa de la explotación y procedo a diseñar cualquier lote. Entonces dibujamos el lote, tenemos la opción de dibujar entonces venimos y dibujamos el, el lote, inmediatamente es el cálculo del área para el lote de 7 hectáreas debemos ingresar a este terreno. Entonces, pongamos lote, agarrarlo, algún. Entonces, vamos a poner en finca de webinar. Definimos el tipo de plantación, si es un cultivo a campo abierto, si es un cultivo invernadero en suelo o si es un cultivo hidropónico. Para este caso, vamos a poner que es un cultivo en invernadero y le damos guardar. Información. Tenemos creado nuestro campo, entonces vamos a proceder a generar nuestro programa de fertilización. Vengo a la viñeta de programas, añadir programas y aquí selecciono si es en suelo o es cultivo hidropónico. Para este caso seleccionamos cultivo en suelo y pues tenemos básicamente una información general. Nombre del programa, Agropollution, selección de explotación,
finca webinar, seleccionamos, bueno, seleccionamos la fecha de brotación para el caso de perennes. Vamos a poner que sembramos el 30 de agosto. Escogemos algún tipo de esperanza. Cultivo anterior, si lo conocemos, básicamente tenemos opciones. Y aquí es donde vamos a determinar fertilización granulada, fertirrigación. Cuando vamos a hacer fertilización, simplemente seleccionamos sin fertirrigación. Vamos a hacer fertirrigación dependiendo de los equipos de aplicación. Escogemos fertirrigación proporcional o fertirrigación cuantitativa. Para este caso vamos a trabajar fertirrigación proporcional y vamos a ingresar los análisis que necesitamos. Por ejemplo, análisis de suelo, análisis de agua y si necesitamos hacer un apósito base, que a mucha gente le gusta, yo para fertirrigación, pues en realidad no la manejo. Procedemos a hacer la selección del tipo, para este caso tomamos el tipo, para invernadero, suelo, y vamos a escoger un rendimiento. Diferentes rendimientos, 450 toneladas, pero como estamos, vamos a un rendimiento de 240. Guardamos. Aquí quedó guardada mi información. Me puedo salir, volver a ingresar y básicamente tener a la mano siempre. Le damos seguir. Entonces, tenemos a seleccionar las pruebas, tanto de suelo como agua. Entonces, vamos a poner invernadero, seleccionamos, luego vamos a ejemplo webinar. Inmediatamente el software lo que hace es que solicita la información de riego. Aquí debo tener muy claro cuánta agua voy a aplicar durante todo el ciclo fenológico de mi cultivo. Si tengo el agua por etapas, simplemente vengo aquí y empiezo a ingresar los metros cúbicos en cada una de las etapas y ingresar los días de duración. Si no conozco sino el total del agua, entonces vengo aquí, le doy total e ingreso la información. Entonces, para este caso, pongamos que vamos a utilizar 1000 metros cúbicos. Guardar, ya queda la información. El algoritmo lo que nos va a hacer es el cálculo de la mejor opción de fertilización. Entonces, vamos a entrar a valores ajustados donde nos indica los valores reales que se aplican a nuestra plantación. Aquí los tenemos para cada uno de los elementos. ¿Por qué me aparece azufre, boro, hierro, manganeso en cero? Porque si ustedes recuerdan el análisis de suelo, todos estos elementos estaban en contenidos excesivos. Por eso el software los omite de la recomendación de fertilización. Le damos siguiente y pues ya tenemos básicamente que ingresar los fertilizantes. Entonces procedemos a hacer, ingresamos los que sean, no importa, o sea, si queremos podemos ingresar todos y el algoritmo automáticamente, de acuerdo al requerimiento, de las compatibilidades y a los contenidos de nutrientes en el agua, pues nos recomienda la mejor de fertilización. Pero un poco que está haciendo una tormenta y el internet se pone un poco lento. Listo. Seleccionar del listado, podemos seleccionarlos todos haciendo sean solubles. El software simplemente va a escoger la mejor opción, mezcla por solubilidad o compatibilidad química. Aquí también tenemos una opción nueva y de acuerdo al país podemos ponerle presentación. Hacer esto, el software inmediatamente nos arroja un costo de nuestra fertirrigación en ya en la fertilización, donde el software nos va a entregar los datos de cómo está la fertilización o nuestro aporte de nutrientes versus los requerimientos del.
software. Si ustedes miran, yo escogí una cantidad de opciones, él solo me dejó manejar estos tipos de utilizantes. No vamos a estar cumpliendo todos los requerimientos porque pues estamos haciendo un ejercicio. Si queremos cumplir los requerimientos, deberíamos ingresar una fuente de potasio como un nitrato de potasio, una fuente de magnesio, y lo que debemos obtener aquí es que debemos tener como mínimo el 80% del requisito para obtener los requerimientos esperados. Entonces, podemos seleccionar el fertilizante que nos falta, que es potasio y magnesio. Podemos sacar las fertilizantes. Vamos a buscar esto. Sale. Bueno, vamos a ver cómo quedamos. Aquí ya sabemos cumplir los requerimientos versus el por. Podemos darle continuar. Vamos a diseñar nuestro perfil. Seleccionamos fase, temperatura promedio de la zona, fase, o poner 200 metros cúbicos. Eso. Entonces, ingresamos cantidad de metros cúbicos de agua por fase y vamos a poner nuestro intervalo de fertilización. Como yo les decía, a mí me gusta fertilizaciones todos los días, intervalos, y le damos a obtener la receta. ¿Qué nos está diciendo Smart Fertilizer? Que para este caso necesitamos un solo de 1000 litros en este estado fenológico y debemos aplicar esta cantidad de nutrientes: 94 kilogramos de nitrato de potasio, 51 de nitrato de amonio, 17 de cloruro de calcio y 12 de cloruro de magnesio. Y debemos tener en cuenta que la tasa de inyección es de 5.1 litros por metro cúbico de agua. Guardamos y ya podemos proceder a descargar nuestro resultado en un PDF para poder tenerlo básicamente pues en la finca, o enviarlo vía WhatsApp a nuestros agricultores. Y lo que podemos hacer es pues tener la información a la mano, enviarla vía email o simplemente pues tenerla básicamente disponible. Entonces, aquí le vamos a descargar el reporte y podemos mirar qué queremos que se vea en el reporte. Si no queremos que sea un reporte tan pesado, pues vamos quitando valores, o si queremos un reporte full, pues dejamos el reporte como está. Básicamente eso es lo que tiene el software. Si ustedes tienen dudas, preguntas, aclaraciones, pues aquí estamos para solucionarlas. Perfecto, mil gracias. Aquí tenemos unas preguntas.